Permítanme. Pues hoy me toca dar el mensaje a mí. Estuvimos pensando en la semana cómo trabajar en estos días, qué temas dar, y se viene una etapa muy importante en términos de nuestra vida como cristianos. Estamos próximos a Semana Santa, estamos próximos a lo que también llamamos la Pascua después de la Semana Santa, y entonces nos pareció pertinente trabajar en estos domingos de aquí hasta el 20 de abril, que es cuando es el domingo de Resurrección, una serie de temas para conocer el carácter de Jesús. Esta serie la hemos titulado Conociendo al Jesús de la Pascua. Normalmente hacemos algunos temas especiales en Navidad para conocer la importancia de la Navidad. Bueno, ahora vamos a hacer una serie de temas para conocer la importancia de la Semana Santa. ¿Por qué la Semana Santa es importante para nosotros los cristianos? Y también quiero que reflexionemos a lo largo de estos días sobre la imagen que más se nos ha vendido de Jesús. Casi siempre cuando hablamos de Jesús pensamos en la cruz, pensamos en esa figura que está vencida, ¿sí? Sangrante, ahí, que ha sufrido mucho. Incluso a veces tendemos a pensar en Jesús como ese profeta bonachón, ese profeta o maestro que para todo tenía palabras suaves y que era como muy complaciente, incluso hasta permisivo con la gente, ¿no? Pero es mucho más que eso, Jesús. Y entonces, lo que queremos a través de estos mensajes de aquí al domingo de Resurrección es ir mostrando pequeñas imágenes sobre lo que Jesús vino a hacer y quién es realmente Él. Quiero que, es mi deseo que a partir de estos mensajes, tu asombro, tu enamoramiento hacia aquel que nos ha dado la vida eterna sea mayor. Que cuando hablemos de Jesús, tú tengas una dimensión más profunda, más amplia de quién es Él, y no nos quedemos únicamente con la serie de imágenes que puedes encontrar en las redes sociales, en internet. Si tú pones Semana Santa en internet, te vas a encontrar un montón de imágenes. Muchas de ellas tienen que ver hasta con una serie de ceremonias nuestras, ¿no? En nuestro país particularmente tenemos las 3 caídas, los viernes, ¿no? Viernes Santo, y también tenemos la procesión del silencio, que aquí en Querétaro es toda una tradición al respecto. Hay lugares del mundo en donde incluso en Semana Santa la gente va flagelándose, ¿sí? En otros lugares se hacen crucificar para emularse a Jesucristo. No, queremos dimensionar adecuadamente la obra que el Hijo de Dios hizo con nosotros. Sí, entonces esta serie se llama Conociendo al Jesús de la Pascua. Y me toca comenzar con el primer tema. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, en tus manos estoy, en tus manos estamos este domingo. Gracias te doy por todos los que han venido a este lugar aquí. Gracias te doy por todos aquellos que no han podido venir, pero que van a poder ver este mensaje a través de la internet, Señor. Te pido, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre esta congregación. Te pido, Señor, que me uses de manera adecuada
para dar el mensaje preciso que requiere cada una de las personas que lo va a escuchar. En tus manos estamos, no queremos salirnos de ella. Quita toda distracción, quita todo aquello que nos prive de estar concentrados en tu palabra. Amén. Este mensaje, el primero, tiene que ver con la consagración de Jesús como sumo sacerdote. Para empezar, lo primero que vamos a reflexionar es sobre Jesús como sacerdote. Cuando hablamos de Navidad, podemos hablar de Jesús como la promesa, incluso de Jesús como el Mesías prometido que llegó. Pero cuando hablamos en Semana Santa, el primer gran tema del que tenemos que hacer reflexión es de Jesús como sacerdote. Y la primera pregunta es, ¿por qué Jesús se bautizó? Hay toda una discusión al respecto, porque dicen, en términos de la doctrina cristiana, el bautizo significa justamente el arrepentimiento del creyente, la confesión de los pecados y la firme convicción de que muere al pecado al sumergirse en el agua y resucita a través de la obra del Espíritu Santo como nueva criatura al ser emergido del agua. Eso lo hemos dicho en nuestros cursos de discipulado para quienes se quieren bautizar. Y bueno, también está la invitación para este año, quienes se quieren bautizar, y pues ya por ahí para que se acerquen con Paco para que empiece este curso como tal. Pero eso es lo que hacemos y nos ponemos muy contentos. Pero la pregunta aquí es, si esto es así, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Acaso Jesús necesitaba la salvación? ¿Acaso Jesús necesitaba ser limpiado de sus pecados? Porque si creemos que Jesús necesitaba la salvación, entonces sencillamente no era Dios, no era el varón perfecto, no era el cordero sin mancha, era un hombre como cualquier otro, como nosotros. Y seríamos los más dignos de toda pena ajena, de toda consideración. ¿Por qué? Porque únicamente estaríamos siguiendo la doctrina de un hombre. No, Jesús se bautizó por otras cosas que vamos a desmenuzar el día de hoy. Primer pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Fíjense lo que dice el escritor de Hebreos aquí. Nos dice que Jesús debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Nosotros. Porque hemos sido comprados no por carne y sangre, sino comprados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que Jesús tenía, el mismo Espíritu que ungió a Jesús, es el Espíritu que mora en nosotros. Por eso somos sus hermanos. Dice, para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel y sumo sacerdote. ¿Cuál era la función de los sacerdotes en el tabernáculo? Los sacerdotes eran los intermediarios entre los hombres y Dios. Los sacerdotes eran aquellos que estaban santificados por medio de toda una serie de rituales para poder presentarse delante de Dios, presentarse con una ofrenda y decir al Señor, perdona a este pueblo, perdona a esta persona y para empezar, perdóname a mí mismo. La mayoría de los sacrificios que el pueblo judío tenía que hacer eran sacrificios de sangre. No todos, pero sí la mayoría. ¿Y por qué sacrificios de sangre? Porque la sangre implicaba la vida de aquel que era sacrificado. Sin sangre, sin pago de vida, no había remisión de pecado.
¿Por qué? Simple y sencillamente porque el pecado trae como consecuencia la muerte. Es decir, si tú pecas, la ley dice que tienes que morir. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, había que presentarse con alguien que pagara la pena, la culpa, la sentencia de aquella persona que había pecado. Pero como todos los sacerdotes eran también humanos, los primeros en presentar un sacrificio de expiación tenían que ser ellos mismos. De la misma manera que los hombres tenían que presentar un sacrificio de expiación, dice Hebreos, Jesús como sumo sacerdote subió delante de Dios, ¿para qué? Para expiar los pecados, pero no los de ellos, no los del perdón, los pecados de su pueblo. La misma función, ser mediador entre los hombres pecadores y el Dios santo. ¿Sí? Sin expiación no nos podemos presentar delante de Dios, no se puede. La santidad de Dios es tal que para poder presentarse delante de Él, lo primero que debe ocurrir es que quien está sucio debe ser limpiado. Quien tiene pecado debe ser redimido. Hay que pagar. Por eso debemos entender, en primer lugar, a partir de esto, la salvación no es gratuita. Si te dijeron eso, por favor, desecha la idea. La salvación tuvo un altísimo precio. Nada más que no lo pagaste tú. ¿Sí me explico? Es como cuando los papás le compramos un regalo caro a los hijos. Y los hijos se pueden poner muy contentos porque no les costó nada. A ellos no les costó. Pero los padres sabemos bien que nos costó mucho. Y a veces hasta estamos preocupados para que los hijos sepan tratar adecuadamente el regalo que les dimos, ¿no? Porque sabemos lo que nos costó. De esta misma manera Dios sabe lo que costó. Esa salvación tuvo un precio y un precio muy alto. Vamos por favor ahora etapas que tienen que ver justamente con el proceso de Jesús como sumo sacerdote. Vámonos con la primera, si eres tan amable. Una, el bautismo de Jesús. Sí, ya decía, ¿por qué Jesús se tuvo que bautizar? Cuando tú abres los evangelios y por ejemplo ves en la carta de Mateo que Juan el Bautista está en el río Jordán bautizando a la gente, aquí hay una serie de cosas importantes a señalar. Los judíos tenían por costumbre que aquellos que no eran de nacionalidad judía, pero querían convertirse a la religión judía, tenían que bautizarse como un primer símbolo de limpiarse para ser parte del pueblo elegido. Sí, era un bautismo de prosélitos, porque no todos los judíos eran judíos por nacimiento. Es más, desde que leemos el Éxodo, podemos saber que cuando el pueblo de Israel sale, van extranjeros con ellos. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver en varias ocasiones que aparecen personas que no son judías de nacimiento, pero sí son judías por conversión. Bien, cuando un no judío quería aceptar a aceptar a Jehová, aceptar al rito judío, tenía que bautizarse. Pero este hombre, Juan el Bautista, llega al río Jordán y en lugar de bautizar a no judíos, les dice a los que sí son judíos, tienen que bautizarse. Oye, pero espérate, ¿por qué tenemos que bautizarnos nosotros si somos judíos de nacimiento? Sí, pero es que ustedes tienen que corregir el camino. Por eso cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, y detrás de mí viene uno
de tal poder y magnitud que yo ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Los sirvientes de más bajo rango hacían eso. O sea, no es nada más una frase metafórica de Judas. Los señores, ¿sí? O los romanos incluso, cuando llegaban a sus casas, lo que hacían era subir el pie y decirle a sus esclavos: quítame las sandalias. Digo, hoy se usa que en algunas casas el marido se quita los zapatos y llega la esposa con unas pantuflas y qué bueno que llegaste, viejito. Sí, se usa también que los hombres van y le quitan las zapatillas a su esposa y le dan sobadita en el pie porque estuvo muy cansada. Seguramente ustedes también hacen eso, ¿verdad? Pero este hombre decía: yo ni siquiera soy digno de hacer eso. Y de repente llega Jesús el Mesías y le dice: vengo a que tú me bautices. Y Juan el Bautista se niega. Dice: no es posible eso. ¿Cómo quieres que yo te bautice a ti si tú eres el que me debe bautizar a mí? O sea, tú eres superior, tú no tienes mancha, tú no tienes falla. Yo ni siquiera soy digno de estar arrodillado delante de ti y ahora quieres que tú seas sometido a mí para que yo te bautice. ¿Por qué? ¿Por qué el que no tiene mancha, por qué aquel que no necesita bautizo se acerca con Juan y le dice: bautízame? Y fíjate lo que dice. Jesús le responde: déjalo así, y está señalado en azul, porque conviene que cumplamos con la justicia. De hecho, le puedes quitar la palabra justicia y le puedes poner la palabra ley. Jesús le dice a Juan el Bautista: tenemos que cumplir la ley. Ups, ¿de qué ley está hablando? Porque después dice: y Juan aceptó. Es evidente que Juan entendió de qué estaba hablando Jesús, porque ya no le reclamó más, ya no le puso más argumentos en contra, sino que Juan dice: tienes razón, acepto. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué ley tenía que cumplir Jesús para que entonces él fuera declarado como alguien que necesitaba bautizarse? ¿Sí? Vamos con el siguiente, por favor. Observemos. Ve el paralelismo de estos tres pasajes. Lucas 3:23, lo primero que dice es: cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía como 30 años. Es interesante el dato porque la mayor parte del ministerio de Jesucristo, si no es que el 90%, está hecho cuando Jesús tiene de 30 años en adelante. Digo, sí hay algunos pasajes que hablan de Jesús cuando es niño. Hablan de que él se queda en el templo y está discutiendo con los maestros de la ley. Hablan de que él iba creciendo en sabiduría. Bueno, los evangelios apócrifos que no están en la Biblia decían que Jesús hacía milagros con los pajaritos, y en otro dice que peleando con un niño, el niño murió y Jesús lo resucitó. Esa serie de cuentos que no están en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos dice claramente es que cuando Jesús tenía menos de 30 años, Jesús tenía una vida privada, dedicada a las cuestiones de su casa. De 30 años en adelante. ¿Por qué? Porque cuando Dios saca al pueblo de Israel y Dios crea una tribu dedicada al sacerdocio, los levitas, le dice a Moisés lo siguiente. Está en Números capítulo 1, versículos 1 al 4. Me voy a centrar ahorita en el versículo 3, porque lo primero que Dios le dice: toma de los hijos de Aarón, ¿sí?, aquellos que van a servir como sacerdotes en el templo. Y dice: y a todos los que tengan de 30 hasta 50 años. Es decir, no iniciaban siendo sacerdotes desde niños.
de 30 años en adelante, eran ungidos como sacerdotes. ¿Te fijas entonces la cronología entre la edad de Cristo y la edad puesta en números por Dios en ese libro para decir, de aquí en adelante empiezan con su vida pública como sacerdotes? En otras palabras, Jesús antes de los 30 años no había sido ungido como sacerdote, porque como humano necesitaba cumplir esa ley a partir de los 30 años. Primer punto. ¿Sí? Y segundo punto, Éxodo 29, dice, Aarón y a sus hijos los llevarás en las puertas del tabernáculo, o sea, no van a entrar todavía al templo, al tabernáculo, sino afuerita. ¿Y qué van a hacer allá afuera? Antes de poder entrar al tabernáculo, que es un lugar santo, lo primero que tenemos que hacer es santificarlos. En otras palabras, antes de estar pensando en hacer sacrificios de expiación para el pueblo, lo primero que había que hacer era santificar a aquellos que iban a servir ofreciendo los sacrificios. Un juego de palabras aquí, tenía que santificar a los que iban a ser santificados. No podían entrar nada más porque escucharon la voz en el cielo y dijeron, lo vamos a hacer. Tenían que recibir un ritual necesario para que Dios diga, están apartados para mí. Evidentemente todo tiene que ver también con la condición del corazón, porque aquí estamos hablando de cuestiones exteriores, que eran importantes, pero sin la condición del corazón todo esto no servía. Entonces estas personas, al momento que estaban haciendo el ritual, también estaban preparando sus corazones para este tipo de servicio. Dice, y los lavarás con agua. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Lavar con agua. ¿Y qué es lo que va a Jesús a pedirle a Juan? Que lo lave con agua. ¿Sí? ¿Y por qué a Juan? ¿Por qué no fue con el sumo sacerdote? Porque en ese momento el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y desde Malaquías, 400 años atrás, no se había levantado ningún otro profeta hasta Juan el Bautista. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos designados directamente por Dios para ser sus mensajeros. ¿Quién ungió a David como rey? ¿Y quién era Samuel? Profeta. ¿Sí? Es importante señalar eso y te puedo ir dando más ejemplos, pero siempre cuando Dios unge a alguien, lo hace a través de profetas. De hecho, ¿quién unge a Aarón como sumo sacerdote? Moisés. ¿Y quién es Moisés? Profeta. Entonces, ¿quién era el encargado de ungir a Jesús? Un profeta. El único, el último, porque van las dos cosas. Es el último y es el único de los profetas en ese momento. No había más. Después de 400 años de silencio, si leemos el Evangelio de Lucas, podemos ver que Juan fue ungido por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, Juan nació ungido por el Espíritu Santo. Y ese profeta ahora es el que tiene la función de ungir al sacerdote. Digo, como paréntesis también, resulta que quien ocupaba el lugar de sumo sacerdote en ese momento, Caifás, o algunos dicen el suegro de Caifás, ninguno de los dos eran gente que estaba siguiendo a Cristo. De hecho, en el Evangelio señala que en un momento del Evangelio es el sumo sacerdote el que dice, en lugar de tener problema con todos los romanos, mejor que muera a que los romanos se nos vengan encima. Es decir, en otras palabras, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén no solo no reconoció a Jesús como el Mesías, sino planeó la muerte de Jesús. O sea, ¿cómo lo iba a ungir? ¿Sí? Salud.
Es para que te emociones, pero no para que estornudes. Ok, sé que estoy hablando cuestiones muy doctrinales, lamento esto, espero que sea de mucho interés para ti, pero lo que quiero darte a entender claramente es cómo las profecías se fueron cumpliendo de tal manera que Jesús es el sumo sacerdote único, perfecto, ¿sí? Ahora bien, en términos de el ungimiento de Jesús, vamos a continuar, por favor, ¿sí? Después dice ahí en Éxodo, tomarás el aceite de consagrar y lo ungirás en la cabeza de Aarón para indicar que es sumo sacerdote. Hay toda una serie de imágenes importantes en la Biblia sobre esto. Primero, el aceite de consagrar no era aceite de cocina. O sea, no compró el cártamo o el capullo o el 1, 2, 3 y se lo echó encima. Tampoco compró manteca de puerco y se la puso ahí. No. Era un aceite especiado. De hecho, en el libro de Levítico señala toda la serie de especias que este aceite debería llevar. Era un aceite perfumado, porque incluso dice que era de olor grato al Señor. Y derramarlo en la cabeza. No creas que era un asunto así como muy estético, en el sentido de te pongo poquito y te hago masaje en el cuero cabelludo. No, se agarraba y te derramaba, o sea, te escurría por la cabeza. De hecho, esa es la forma en la que se ungía a sacerdotes y a reyes. Otra vez, ¿qué hizo Samuel con Saúl cuando lo encontró por mandato de Dios? Lo ungió, derramó aceite en su cabeza. ¿Qué hizo Samuel con David cuando también lo mandó el Señor? Derramó aceite en su cabeza. Y podemos ir encontrando más pasajes en la Biblia sobre este asunto. Ungir con aceite significaba que era el Espíritu Santo el que revestía. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está simbolizado con 3 elementos: con agua, con aire y con aceite. Esos eran 3 elementos que simbolizaban al Espíritu Santo. Decir entonces que una persona era embarrada, llenada, ¿sí?, con aceite, era decir que el Espíritu Santo venía de arriba y cubría a toda la persona. ¿Sí? Esto es importante que lo señalemos, porque dice, así lo ungirás como sacerdote. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de aceite se debería usar con el Hijo de Dios? ¿Cuál aceite era bueno? Pues el único aceite verdadero, el Espíritu Santo. O sea, si el aceite simbolizaba el Espíritu Santo, ¿cuál era el mejor elemento para ungir al sumo sacerdote? El mejor elemento para ungir al eterno sacerdote, el propio Espíritu Santo. Sí lo explico bien, espero que... Porque en otro momento se ungían a los sacerdotes con ese aceite material que simbolizaba al Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, si el que se está bautizando, si el que se está limpiando, si el que se está purificando, santificando para el sacerdocio es el mismo Mesías, ¿qué mejor aceite para ungir al Mesías que el propio Espíritu Santo? Por esa razón, dice claramente que después de que Jesús fue bautizado, lo dice en el Evangelio de Mateo, dice, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Tenemos que tener el simbolismo, o sea, no es nada más un asunto estético. No sabemos si era una paloma como tal, O sea, yo no creo que haya sido un pájaro como tal que se le paró en la cabeza a Jesús y ahí se quedó un rato. Dice, en forma de paloma, o sea, algo más visible. Dice, pero el Espíritu Santo desciende. ¿Qué significa ese aceite que está ungiendo al que va a ejercer el sacerdocio a partir de ese momento?
El pueblo que no tenía sacerdote no solamente recibió al Mesías, sino recibió al mediador. Otra vez, el sacerdote como esa persona encargada de mediar entre los hombres y Dios. El sacerdote como esa persona encargada de expiar los pecados. Entonces, no tenían sacerdote. Dios había callado por 400 años y manda a un profeta ungido desde el nacimiento a que ese profeta ahora se encargue de ungir al sacerdote eterno. Por eso baja el Espíritu Santo y dice, y se escucha una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Es interesante porque dijo exactamente la misma frase. La voz en el cielo dijo la misma frase que 700 años antes había escrito el profeta Isaías. Por eso dice Isaías 42:1, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Esa misma frase, en quien tengo complacencia, es la frase que ellos van a escuchar del cielo. ¿Te imaginas qué tremendo esto? Porque además ellos conocían las profecías de Isaías. El pueblo las sabía, las leían, las recitaban, meditaban en ellas. Y de repente que un hombre llegue y sea bautizado en el río Jordán y se escuche como una voz en el cielo dice, este es mi Hijo en el que tengo complacencia. Wow, ha de haber sido tremendo. Y luego dice, sobre él reposa ¿quién? Mi espíritu. En otras palabras, yo lo he ungido. Sí, Juan el Bautista hizo el acto humano, pero el acto divino lo hizo Dios mismo. Dios ungiendo al Padre. Podemos ver la Trinidad claramente expresada en este pasaje. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo y el Padre en los cielos diciendo, este es mi Hijo y me complazco en él. Por eso cuando escuchamos de repente esta serie de cuestiones, decir, es que ustedes por creer en la Trinidad creen en 3 dioses. No, no estamos hablando de eso. Pero sí hay 3 personas ahí. No podemos negarlas. No podemos ocultar que esas 3 personas se están manifestando en esto, pero también nos da una nota muy, muy especial. El bautizo de Jesucristo en el río Jordán fue un elemento trascendental, tan importante que la Trinidad estuvo presente ahí. Por eso no lo podía dejar pasar por alto. Por eso Jesús tenía que cumplir con esa ley. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Tercer punto, santificación. De acuerdo con esto, yo les había dicho, el sacerdote tenía que mediar, pero para poder mediar con Dios tenía que presentar un sacrificio, tenía que haber sangre, porque la sangre implica la vida. En ese sentido, entonces, en Éxodo, cuando Dios le deja las reglas a Moisés, le dice, y la sangre, me brinco algunas cosas, nada más aclarar, antes de esto, de acuerdo con el ritual, Moisés tuvo que haber presentado a un becerro en holocausto. ¿Sí? Dice, y la sangre de ese becerro que presentaste en sacrificio, esa que queda sobre el altar, checa el dato, suena romántico, pero no ha de haber sido tan romántico. En el altar donde se ponía el sacrificio quiere decir que escurría sangre, chorreaba sangre, había charcos de sangre. Sí, o sea, no es un asunto bonito, pues. ¿Alguien de ustedes ha estado en alguna ocasión en una carnicería y ver cómo la charola del carnicero de repente ya tiene ahí el charco de sangre, o cuando vamos a hacer alguna comida? Pues no es muy agradable, ¿no? Porque además la sangre es viscosa. ¿Sí? Bueno, de ese charco de sangre que se formaba en el altar, dice, vas a rociar sobre Aarón y sus vestiduras. Gráficamente fue esto, mira, imagínate que esta es una cazuelita, tiene sangre, y estaba Aarón enfrente.
¿Es agradable? Tal vez hasta con alguna ramita, ¿no? ¿Sí? Y entonces, imagínate a Aarón y a sus hijos ahí como... Después los lavaron, les pusieron ropas limpias, nuevas, les ungieron con aceite perfumado y luego, sangre. Entonces tienes que estarte aguantando ahí. Bueno, había necesidad de esto. Me voy a brincar el de Mateo ahorita, en Mateo 26:7, se refiere al aceite, pero quiero seguir con el de la sangre. Si había que derramar, si había que rociar al sumo sacerdote con sangre, y Jesús es el sacerdote eterno, pues ¿cuál sangre era la que tenía que cubrirlo? No había otra, la de él mismo. Así, no había otra. Porque la sangre que se rociaba en el sacerdote era la sangre de un cordero o de un becerro sin mancha, sin culpa. Pero este es el sacerdote eterno. No es cualquier humano. Entonces, la única sangre que puede estar a la altura del sacerdote eterno es la sangre del cordero sin mancha. Y él tiene ese doble papel. Es sacerdote y es el cordero. Déjame decirlo de otra manera. Es el encargado de sacrificar y es al mismo tiempo la víctima que va a ser sacrificada. Wow. Es fuerte. No es algo que sea fácil. O sea, él dice, yo voy a ser el mediador entre ustedes y mi Padre. Pero la única forma de mediar es a través del sacrificio de mí mismo. Por eso Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo vengo y la ofrezco. La ofrezco como cordero y como sacerdote. Por eso, desde antes de que empiece su martirio, dice el Evangelio de Lucas que cuando está en el huerto de Getsemaní, Lucas 24:44, que él estaba lleno de angustia, dice, y caía sudor de su frente como grandes gotas de sangre. Él estaba ya manando sangre, estaba empezando ya a santificarse a sí mismo con su propia sangre. Y por si eso fuera poco, dicen los evangelios que fue azotado. O sea, el derramamiento de sangre de Jesucristo no fue hasta que llegó a la cruz. El derramamiento de sangre de Jesucristo fue desde que empezó la última noche de su vida. Así como el sumo sacerdote tenía que ser rociado con sangre, Jesucristo no fue rociado, fue bañado con su propia sangre. Por eso dice que en los evangelios que cuando ya está muerto en la cruz y llega un soldado romano y dice, oye, estará muerto, y le clava una lanza, salió de su cuerpo, ¿qué cosa? Sangre y agua, y más agua que sangre. ¿Por qué? Porque la había derramado toda. O sea, no le echaron chispitas, no lo rociaron, lo bañaron. De la misma manera que lo bañaron con aceite, lo bañaron completamente con sangre. Ahora, si alguna duda cabe, regresando al tema del ungimiento del Espíritu Santo, si alguna duda cabe de que no, es que esa simbología entre el Espíritu Santo y el aceite, pues es una simbología que estamos tomando de manera forzada. Observen, regreso ahí a Mateo capítulo 26, versículo 7. Es justo unos días antes de que haya sido sacrificado. Es 1 o 2 días antes de la última cena. ¿Qué es lo que está haciendo? Está en la casa con amigos, dice, y una mujer lleva un vaso de alabastro, es una jarra. El alabastro es un mármol de color blanco, un blanco muy puro. ¿Sí? En otras palabras, es una jarra cara. Pero además el alabastro es muy frágil, se rompe muy fácil. Entonces llega esta mujer, rompe
el frasco, la jarra de alabastro, dice, y derrama sobre la cabeza de Jesús. Dice perfume, pero ojo, los perfumes en aquel entonces no eran sobre base alcohol, como los tenemos hoy, que lo agarras con un atomizador y te lo pones así bien bonito. No, eran sobre base aceite. Los perfumes eran aceitosos. ¿Sí? Hay algunos, esta parte no la encontré. Parece que lo que derrama sobre él es mirra. Y la mirra era un aceite muy perfumado, pero usado para embalsamar a los muertos. Porque hay otras partes donde dice que al derramar esto era una anticipación de la muerte de Jesús. Y bien interesante lo que estoy diciendo aquí, porque es ungimiento del sacerdote, pero también es ungimiento del cordero. Porque ese cordero va a tener que morir por nosotros. Entonces está ungiéndolo. Pero ¿por qué una mujer? ¿Por qué no el sumo sacerdote? Digo, porque si somos puristas vamos a decir, no, ese no vale, porque además muchos dicen que esa mujer era María Magdalena, y María Magdalena pasa a la historia como la pecadora. La mujer que se dedicaba a la prostitución, y sí, Dios la salvó, pero es pecadora. Entonces, ¿cómo puede ser que esa mujer vaya y derrame ese perfume y unja a Jesús? Porque además lo ungió, o sea, no llegó y le puso tantito, no, le derramó. Y eso ha de haber causado un enorme escándalo en los que estaban en esa casa. ¿Quién es esta mujer que viene y se atreve a hacer esto en este hombre que ni siquiera es parte del Sanedrín, ni siquiera es parte del cuerpo sacerdotal del templo? Y esta que es una mujer pecadora derramando ese aceite sobre este que es un hereje. Ya imagino toda esa serie de comentarios que han de haber tenido, porque el acto en sí era un acto muy, muy simbólico. Pero lo que Dios está mostrando ahí es algo bien importante. La condición. La condición. Dios cumple la ley, pero no cumple la ley a la manera de los hombres. Dios cumple la ley a la manera como Dios la escribió. Esa mujer que se acerca a Jesús es una mujer que tiene una condición de completa entrega al Señor. Y también lo que muestra ahí el Señor es que Él no hace acepción de personas. Esta distinción que hemos hecho nosotros entre hombres y mujeres, entre quién puede, no puede, para Dios no existe ese asunto. Digo, porque si Dios fuera machista, quien le hubiera ido a derramar el aceite hubiera sido pues, un sacerdote, ¿no? Otro hombre. O hasta un profeta, el propio Juan. Bueno, para esas alturas ya Juan había muerto. ¿Sí? No, Dios toma a una mujer, y además una mujer considerada como pecadora, y lleva y le dice, tú vas a derramar el aceite sobre el ungido. ¡Qué honor para esa mujer! ¡Qué tremendo honor para esa mujer! Fíjate, qué tan importante fue esa mujer que ha pasado hasta la historia hoy. Y hoy hablamos de ella. Y lo más importante que hablamos de ella es justamente el cómo fue movida a compasión y gastar el salario de un año para comprar un aceite perfumado y derramarlo sobre la cabeza del ungido. Las señales ahí están, solo que si no las queremos ver, no funcionan. Déjame hacer un símil para mostrarte un poquito el asunto. ¿Cuántos de nosotros sufrimos con las clases de matemáticas? Cuando las llevamos en preparatoria, ¿no? O en secundaria. Y casi siempre cuando llegaban los exámenes, el reclamo que le hacíamos al maestro es, no se vale. No se vale porque los ejercicios que puso en el examen no los vimos en clase. Casi siempre decíamos eso, ¿no? Y con una sonrisa muy displicente los maestros decían, sí, los vimos. No, maestro, pero mire, no apareció. A ver, mira, aquí está el principio A, la ley B. Y nos empezaban a explicar y resulta que sí. Que los ejercicios que estaba poniendo no los había explicado en clase.
Aquí es exactamente lo mismo. ¿Me explico? O sea, los judíos reclamándole a Dios, no se vale. ¿Por qué? Porque el ungido no llegó de esta manera, ni ejerció el ritual de esta otra, ni fueron estas personas las que cumplieron la misión. O sea, ellos querían que la ley de Dios se cumpliera exactamente como la estaban esperando. Como cuando el muchacho hace el examen de matemáticas, quiere que salgan exactamente los ejercicios que sí se conocen. Pero Dios es soberano y Dios hizo las cosas a su modo, cumpliendo con la ley, no de los hombres, con la ley que Él mismo había dictado a Moisés en el desierto. Cumplió con todo. Nada más que, si queremos ser puristas y ver la ley de los hombres, encontramos elementos para decir, no, es que no es el Mesías. Y encontramos todas las razones que queramos por no querer aceptar lo que está enfrente de nuestros ojos. ¿Vamos bien? Espero que te esté resultando interesante. A mí me encanta esto, pero debo confesar que es a mí. ¿Sí? Espero que a ti también te esté gustando. Vamos con la que sigue, por favor. Punto número 4. ¿Sí? Finalmente, si Jesús es el sacerdote, ¿cómo podemos confirmar que efectivamente Él cumplió con su labor sacerdotal? Y quiero regresar otra vez al inicio. ¿Cuál es la función del sacerdote? Mediar delante de Dios y presentar a Dios el sacrificio. Poder ir como mensajero de los hombres para presentar a Dios sacrificio de expiación y reconciliar a Dios con los hombres. La confirmación final del sacerdocio de Jesús justamente se puede ver cuando Él muere. Mateo capítulo 27, versículo 50 dice claramente, Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, ¿qué entrega? Su espíritu. Dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Un velo muy grueso, muy pesado, un velo que impedía que los sacerdotes pasaran del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santísimo que estaba permanentemente cerrado a los hombres y que solamente una vez al año podía entrar un sacerdote. Se rasga de arriba a abajo, indicado claramente quién quita el velo. No era lo mismo que se rasgara de abajo hacia arriba, porque era los hombres hacia Dios. No, es al revés, de Dios hacia los hombres, diciendo, ha cumplido. O sea, Dios Padre como juez diciendo, mi Hijo ha cumplido con el sacrificio. El sacerdote ha realizado la labor de expiación. Ahora pues, la comunión entre los hombres y yo queda abierta a partir de la obra que este sacerdote ha hecho y rasga el velo de arriba hacia abajo. De otra manera, el velo tenía que estar permanentemente puesto como barrera entre la santidad de Dios y la mezquindad de los hombres. ¿Sí? Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice, pero en la segunda parte, yo pongo paréntesis, en el lugar santísimo del templo, el sacerdote entra únicamente, el sumo sacerdote entra solo una vez al año y siempre llevando sangre. ¿Qué hizo Jesucristo presentándose ante Dios? Bañado en sangre. Ay, Padre Santo, me emociona esto. ¿Sabes por qué me emociona? Porque entonces puedo ir entendiendo a mayor profundidad el sacrificio que Él hizo. Puedo ir entendiendo que su labor sacerdotal era una labor terrible. Es el sacerdote, pero es también el Cordero. Se presenta a sí mismo como sacrificio, se inmola a sí mismo. El sacerdote tenía que dar la puñalada
al cordero. El sacerdote tenía que hacer que el cordero derramara su sangre. Y este sacerdote, por eso dice se inmola, o sea, él mismo se sacrifica. Dice, por eso este sumo sacerdote lo hizo, me estoy adelantando. Dice, los sacerdotes humanos se tenían que presentar una vez al año y llevando siempre sangre, la cual ofrecían por sí mismos y por el pueblo. Pero vamos a ver el siguiente pasaje, por favor. Ahí mismo, en Hebreos, dice, Cristo no entró a un santuario hecho por hombres. Por eso se rasga el velo del templo de Salomón. Bueno, en ese entonces ya no era el templo de Salomón, era reconstruido, pero el velo del templo de Jerusalén se rasga. ¿Por qué? Porque Jesucristo no entró a ese templo. Es más, Jesucristo hablando con los fariseos le dijo, voy a destruir ese templo y lo voy a levantar en 3 días. Y él hablaba de él mismo, porque él era el templo del Espíritu Santo. Sino que este sacerdote, dice, esto que miraban de un sacerdote humano entrando al templo, era un mero reflejo, era una imagen, pero no era el verdadero. Decir el día de hoy que en ese templo construido por hombres debe seguir reposando la santidad de Dios es incorrecto. O sea, es tan claro que ese templo había cumplido ya con su función, que el lugar más sagrado de ese templo es rasgado por el propio Dios creador del universo. Debemos entender completo el proceso, porque si se hubiera rasgado la cortina, pero ese templo hubiera sido santísimo, seguiría existiendo. Te lo puedo asegurar, porque las obras de Dios nadie las puede destruir. Pero es tan claro que ese templo había cumplido ya con su función que Dios dijo, de aquí en adelante no hay más edificio, no hay más construcción en donde yo pueda ser albergado. Y lo mejor de todo, ¿sabes dónde se alberga el Espíritu Santo? En tu corazón. Eres templo del Espíritu Santo. No eres cualquier cosa. El Espíritu Santo mora en ti gracias a la labor que este sumo sacerdote hizo. Dice, entró en el cielo, se presentó ante Dios en favor de nosotros. Y no tiene que ser entonces alguien que entre con sangre ajena. Todos los sacerdotes antes de Jesús entraron con sangre ajena. Pero este sacerdote entró al lugar santo, pero no del templo. Entró al lugar santo del cielo mismo con sangre propia. No más eso es Jesucristo. No más eso es. O sea, para empezar, para entender al Jesús de la Pascua, lo primero que tenemos que tener en claro es que es el sumo sacerdote por el cual tú y yo podemos tener hoy no solamente comunión con Dios, sino al Espíritu Santo adentro de nuestro corazón. Era tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que el sacerdote tenía que entrar con una cuerda amarrada en el pie, porque si él tenía alguna falla, moría y ni siquiera podían entrar a sacarlo. Lo jalaban. Entraba con una cuerda en el pie y con cascabeles. Y cuando escuchaban que los cascabeles ya no se estaban moviendo, decían, ups, se me hace que no aguantó la santidad de Dios. Pues esa santidad tan potente, tan grande, que quemaba a los pecadores, ahora mora en tu corazón. Y no mora porque tú seas bueno, no, por favor. Recuerden ustedes que en prédicas anteriores he dicho que somos como cucarachas y lo sigo sosteniendo. Pues esa santidad del Dios Altísimo mora en ti por la gracia redentora del sacerdote que presentó su propio sacrificio ante Dios para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo. Y como dice Pablo, y presentarnos delante de él y decir, Abba, Padre.
de ese nivel. Y entonces las fiestas que vayamos a hacer en Semana Santa deben adquirir otra dimensión. La visión que tenemos de Jesús no es aquel pastor buena onda, aquel ser alivianado, así, chuchito, ¿sí? No, por Dios. Es Jesús el sumo sacerdote, el Cristo, el Mesías, el Cordero Santo. Es tu Salvador. Nada más eso. Tu propio Salvador, le debes la vida. Si hoy respiras es por Él. Vamos a la siguiente, por favor. Bajo el antiguo pacto, sigue diciendo la carta a los hebreos, el sacerdote oficiaba delante del altar día tras día y ofrecía los mismos sacrificios una y otra vez. Pero bajo este nuevo pacto, el sumo sacerdote ofreció uno válido para siempre. Por eso Jesús tenía que ser hombre y Dios. Hombre, para cumplir con la ley que Dios puso. ¿A quién le puso la ley Dios? A los hombres. Solo aquel que podía cumplir completamente con la ley podía presentarse puro y sin mancha delante de Dios. Pero también por eso Jesús tenía que ser Dios mismo para hacer un sacrificio eterno. Por ahí andan circulando doctrinas que tienen miles de años de existencia que dicen que Jesús o solo era hombre o solo era Dios. O incluso algunas que dicen que es hijo de Dios pero no es Dios. No se puede. Para ofrecer un sacrificio eterno solamente lo puede hacer el Eterno. Y si Jesús es hijo de Dios, entonces, y solamente es hijo de Dios, entonces no es eterno porque fue creado por el Dios eterno. Una cosa es inmortal y otra cosa es eterno. Y algunos dicen, es que Jesús es inmortal y por eso está ahí. No, sí, no. Jesús es el eterno. Y solo el eterno podría ofrecer un sacrificio de igual magnitud, para que de una vez, por siempre, toda la humanidad quede cubierta. Los que presentaron sacrificios antes de la crucifixión de Jesús, los presentaron con la fe en lo que iba a ocurrir. Y los que ahora hemos sido salvados, ya no presentamos sacrificios, porque somos el propio sacrificio. Pablo habla de que nosotros seamos aquellos que rinden culto en espíritu y verdad. Y Pablo dice que seamos un sacrificio vivo. ¿Qué significa? Que muere mi yo, que hago morir mi carne y que a partir de ahora vivo por el Espíritu Santo. Seamos un sacrificio vivo, hermanos y hermanas. Seamos un sacrificio vivo. Porque Él lo fue. Vamos cerrando. Por favor, la que sigue. Y entonces, quiero que medites en esto. Estoy cerrando. Jesús nos deja un ejemplo de obediencia y santificación. Como dice la carta a los hebreos, semejante en todo a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote. Se hizo semejante a nosotros para cumplir con lo que Dios demandaba de nosotros. La santidad de Dios, la justicia de Dios es tan absoluta que para poder cumplirla había que morir. Pero el amor de Dios es tan grande, tan misericordioso, que mandó a su Hijo para cumplir su propia ley y poder acercarnos a Él. El velo del templo está roto. El velo del lugar santísimo está roto. El lugar santísimo está en tu corazón, está en el mío. Quiero que te des cuenta de la enorme dignidad que tienes. No porque lo merezcamos, porque Dios ha querido hacernos
indignos. Y siendo como somos, Él ha querido limpiarnos, restaurarnos y convertirnos en templo donde Él mora. Por eso Jesús decía: les conviene que yo me vaya, para que llegara el Espíritu Santo y morara en nosotros. Por favor, cada vez que tengas una tentación, cada vez que te den ganas de caer en tus pecados que te gustan, piensa en eso. Piensa en el Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Te estás portando con la dignidad de lo que se ha puesto en tu corazón. No lo menosprecies. Te estás portando a la altura de lo que Dios te ha puesto. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Estás viviendo en obediencia y santificación? ¿Estás portándote como sacerdote? Porque Pedro dice que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio. A partir de ahora no se necesita un sacerdote, porque todos tenemos al sumo sacerdote en nuestro corazón. Yo soy maestro y estoy aquí, pero yo no soy sacerdote de ustedes. Yo no soy mediador entre ustedes. No necesitan mediador ustedes. Tenemos al sumo sacerdote viviendo en nuestro corazón. No necesitas que alguien escuche tus pecados. Dios los escucha. Acércate a Él porque el velo se ha rasgado y tienes intimidad con el Padre. No tengas miedo a acercarte al Padre y decir: le he regado, Señor. Y la riegas todos los días. Todos los días acércate con el Señor para ser limpiada, para ser limpiado todos los días. Y no es porque se haga un sacrificio todos los días, es porque el único sacrificio que se hizo sigue siendo válido para los pecados que vas a cometer hoy y en el futuro. Él murió por tus pecados pasados, presentes, futuros. Ten la confianza, pero no te vuelvas cínico. Entiende lo que Dios ha hecho por ti. No es para que te vuelvas chabacano y digas: Dios me perdona toda. No, espérate, no se trata de eso. No es un pase para pecar. Al contrario, es una llamada de atención para que te fijes bien en lo que haces, para que no cometas tonterías delante del Señor. Vive con la santidad que Él ha puesto en ti. ¿Podemos reconocer a Jesús como nuestro sacerdote? ¿Quién es Jesús para ti? No solamente es Él, Hijo de Dios, es tu mediador, es tu sacerdote, es mi Salvador. De rodillas delante de Él. Y por último, ¿cómo estamos reflejando nuestra santidad? ¿Cómo estamos reflejando esta santificación en nuestra vida cotidiana? ¿Reflejo el rostro de Cristo en lo que hago? Mi familia, mis amigos, mis compañeros del trabajo, los extraños, mis enemigos, pueden mirar a Cristo a través de lo que yo hago. Porque a eso estoy llamado. Pueden mirar a Cristo con mis actos. Porque Jesús no estaba pensando si tú lo merecías. No lo merecemos. Jesús te amó tanto que entregó su vida por ti y por mí. Correspondamos con ese mismo amor. Cierra tus ojos. Padre, derramamos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos perdón por no saber dimensionar adecuadamente la maravillosa obra que tú has hecho. Hoy
reconocemos que tu Hijo no solo fue el Mesías, sino fue el sumo sacerdote. Tu Hijo fue el Cordero Santo. Y gracias a la obra que Él hizo, podemos entrar al lugar santísimo que está en nuestro corazón, a hablar contigo, rendir cuentas contigo, sentir la llenura tuya y hacer todo aquello que nos has pedido por la fortaleza, por el poder de tu Santo Espíritu. Vamos a hacer las cosas buenas que nos has mandado, no por nuestras fuerzas, sino por el Santo Espíritu que has puesto en nosotros. Y ese Santo Espíritu mora por la obra redentora de Jesucristo, el gran sacerdote. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a vivir con esa dignidad. Ayúdanos a no olvidarlo. Que en todo el momento esta verdad esté presente en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca. Como dijimos en la alabanza de hoy, cuidaré mis ojos, cuidaré mis labios, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo que no es santo y agradable delante de ti. Amén. Dios les bendice.